delante de todos. No De que importa estamos hablando de cosmovisión. Yo quisiera que entendamos esto, doctrinas menores es lo que estamos tratando, pero la cosmovisión en un momento se convierte en una doctrina totalmente mayúscula y que gobierna toda su vida. De hecho, como usted ve el mundo es como usted actúa en el mundo. Amén. Como usted percibe el mundo es de acuerdo a cómo usted se siente en el mundo. Quisiera pedirle al pastor José que nos dirija en oración. Amén. Amén y amén. Glorificamos al Señor por su presencia en medio nuestro. Amén. Bueno, pues vamos a avanzar un poco. Hemos visto una gran parte del material. Continuemos, por favor. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo, nosotros forjamos una cosmovisión? Ya anteriormente lo definimos. Cosmovisión, cosmos, mundo, visión, forma de ver las cosas. Una palabra griega compuesta que lo que significa es cómo yo veo el mundo. Y hay varias maneras de ver el mundo. Una persona que usa un lente, cité una definición ahí, una persona que usa un lente rosado, pues ve el mundo con una perspectiva rosada. Eso no cambia la realidad, pero cambia la perspectiva del que ve la realidad y de cómo esa realidad le afecta a él. No sé si me doy a entender. El hecho de que el sol es el sol, pero usted usa un tipo de lente y el otro usa otro tipo de lente, la misma realidad puede tener efectos diferentes en esa persona. Quisiera entonces plantearlo también desde un punto de vista quizás más psicológico, cuando usted es una persona pesimista y su cosmovisión es pesimista. Alguien, por favor, que me ayude aquí, que me describa un poco una actitud o un pronunciamiento de un pesimista. Alguien. Con José y con Rosa ustedes participan y con Cristo, pero conmigo tienen que participar también. ¿Cómo? Ese está... ¿Ninfa? Amén. Eso se me parece a gente hasta de la iglesia hablando. Ahí vienen a inventarse una cosa nueva. Otra vez para allá. Alguien más que me ayude. Daniel, tú eres pesimista, cuéntame. No lo voy a lograr. Dígame, doctora. Yo no puedo hacer eso. Lowell. Ah, mira, tienes que ir a tiempo con Dios. Tú tienes que ir a tiempo con Dios a buscar sanidad. Óyeme, güey, arréglate. Margarita. Le traduzco a los que ya están atrás. Antes de abrirle el negocio, me dijo, bueno, Margarita. Ajá. Esa es la conducta de un pesimista, ¿verdad? Vamos a cambiar ahora la fuerza de gravedad o el centro de gravedad y vamos a moverlo a cuál es la cosmovisión del irresponsable. Dime, Altagracia. ¿Y a mí qué me importa? ¿Ah, cómo fue? Alguien más que me ayude, Richard. Yo me llevo lo que viví. Esa está. Amén. Fiesta y mañana gallo, eso es muy.
Esa es muy bíblica. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Franklin. Ah. Amén, amén. Te entiendo perfectamente. Mira, hay un concierto en estos próximos días donde van a entonar esas alabanzas ahí en el Estadio Olímpico. Anda la porra. Pero es cierto, yo voy a vivir mi vida. Esa es una expresión que usamos mucho. ¿Cómo eso condiciona, por favor? ¿Cómo eso condiciona? Ojo con esto, eso no es solo un predicamento que usa una persona secular. La palabra secular, para que nos entendamos, es una palabra cuya raíz se utiliza para definir la palabra siglo. Cuando usted oye la palabra secular o secularis en latín, es una palabra que se aplica como a las cosas del mundo, en el tiempo en el que están aconteciendo. Entonces usted tiene que definir cómo es su mundo actual para hablar del secularismo actualmente. ¿Cómo el secularismo ve las cosas a su manera como el mundo las está viendo actualmente ahora? Por favor, entienda que no solo el secularismo ve las cosas de esa manera, hay muchos creyentes irresponsables. ¿Cierto? Entonces, la cosmovisión, el lente bajo el cual yo veo, no está necesariamente atado a la identidad que yo tengo, lo cual es una dicotomía y es algo disfuncional, porque yo debo ser coherente con aquellas cosas que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese texto nos gusta cuando estamos en aprietos y en apuros. Pero vamos a 2 Corintios, vamos a verlo en el texto bíblico, por favor, para no... vamos a verlo allá. 2 Corintios capítulo 5 versos 17 y vamos a ver los versos subsiguientes también. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? ¿Cómo dice ahí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese cómo la interpretación evidentemente cambia. No es un acto solo de soy una nueva criatura, todo estará bien. No, es que tu cosmovisión es afectada porque Cristo ha hecho una obra quirúrgica, como dice Grudem, en tu vida, como diría más bien John Murray. Cristo ha hecho una obra quirúrgica para hacerte nacer de nuevo. Pero es incompatible un nuevo nacido o un neonatorum con las prácticas y las cosmovisiones que nosotros sostenemos. Un creyente irresponsable, mi hermano, es algo que no es mutuamente concluyente con la cosmovisión que un creyente debe tener. Un creyente pesimista tampoco es la cosmovisión adecuada para un creyente que ha abrazado la fe. Y como siempre he dicho, la fe que se vende en este tiempo es una fe muy comercial. Una fe que no soporta la tribulación. De hecho, la fe que se predica en muchos púlpitos es una fe como que la comercializan en cajas de conflé para que el conflé se venda mucho, pero cuando usted se lo come no lo alimenta. Me explico, cuando a un creyente le pasan problemas, que a usted se le muere un ser querido, que usted está deprimido, que usted está angustiado, que usted está afanado, que usted está turbado, que las cosas no andan bien, que en su matrimonio las cosas no andan bien, que con un hijo suyo las cosas no andan bien, que el médico le dio un diagnóstico fatal y su vida se ve en la cuerda o pende de un hilo bastante delgado. Su cosmovisión es puesta a prueba. ¿Y cómo yo demuestro el tipo de cosmovisión que tengo? Con las acciones que yo tomo en los momentos determinados en los que me encuentro. Pesimista, como alguien bien decía, siempre describe las cosas como que serán un fracaso. El optimista tiene una cosmovisión optimista. Y dentro de todas las cosmovisiones debe haber un equilibrio.
En el Evangelio, entiéndame esta palabra antropomórfico o con forma humana que se predica en este tiempo, la cosmovisión que la gente suele sostener es una cosmovisión que tiene una parte del Evangelio, pero tiene muchas expectativas terrenales. No es lo que dice el texto bíblico en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo dice el texto? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero todos nosotros aspiramos muchas cosas terrenales. Y quizás no esté tan mal que querramos tener cosas terrenales, pero el lente hay que ajustarlo. ¿Cómo nosotros, es lo que yo quiero responder en esta hora, cómo nosotros forjamos esa cosmovisión? Es muy bueno conocer la teoría. De hecho, la palabra cosmovisión suena muy inteligente. ¿Qué tipo de cosmovisión tú tienes? Eso es como, wow, a este miembro de esta iglesia hay que hablarle con doctrina y escuela, porque ese fue discípulo de Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino, la cosmovisión. Pero ¿cómo tú forjas una cosmovisión bíblica? Esa es la pregunta que yo quiero responder y quiero volver a los textos que estaba proponiendo en la pantalla. Y yo quiero, mi hermano, mire, esto sí es cardinal en un verdadero creyente. La iglesia está plagada de creyentes que creen que son creyentes y que en la praxis no lo son. Pero para un verdadero creyente, esto es elemental. Vamos a ver los textos, por favor, Miguel, que tenemos en la pantalla, en el slide. Y yo quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Por favor, vamos a dejarlo ahí. Déjame los textos ahí. Vamos a usar nuestras Biblias. Amén. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice el texto: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, repite esta palabra conmigo por favor, arrepentíos. De nuevo por favor, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Repita la palabra conmigo, bautismo. La verdad es que yo comienzo a forjar una cosmovisión partiendo de la realidad que me ha sucedido. En el arrepentimiento, como expliqué hace 2 domingos, se efectúan la conversión. O en la conversión, para explicarlo más detalladamente, se efectúan 2 procesos. El arrepentimiento de mis pecados, y entonces se efectúa la fe salvífica, que es que el pecador cambia de actitud, cambia de dirección y comienza a mirar hacia el frente. Hay muchos creyentes que no han experimentado un verdadero arrepentimiento. Entonces no son creyentes bíblicos. Hay mucha gente que pulula, vuelvo y repito, pulular es como andar levitando, gravitando en un lugar. Hay mucha gente que pulula en las iglesias, pero que no ha tenido un encuentro para arrepentimiento con el Salvador. Hay mucha gente que se ha quedado en el diálogo del joven rico. Maestro bueno. Pero ese encuentro no ha sido transformador. Y yo quiero decir que el elemento de que no haya sido transformador no es una culpa de Jesús, es que el pecador no ha respondido con fe que salva. He mencionado en ocasiones anteriores el tema de que la conversión de Pablo históricamente es única. Usted lee Hechos capítulo 9 y la conversión de Saulo de Tarso es un hecho impresionante, que Jesús mismo hablase con él y le dijera: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fue algo impresionante, ¿verdad? Algo que posiblemente no se repite en la historia, pero en esencia es lo que pasa con todo creyente. Repito, en esencia es lo que pasa con todo creyente. Todo creyente que tiene un arrepentimiento genuino en su vida sabe exactamente el dolor que le produce el pecado, y no solo el producto del pecado, sino que voy a caminar con fe salvadora para Jesucristo.
Si usted está sentado aquí, hermano, y usted no tiene conciencia de eso, usted no es cristiano. La gente hace permutaciones de fe. La gente hace transacciones de fe, pero la gente no vive una vida de fe salvífica. Y la fe salvífica se basa en el arrepentimiento. Entonces, en ese proceso, porque la regeneración, como le he explicado anteriormente, es en el proceso donde Dios mismo hace nacer al pecador. La regeneración, Dios mismo hace nacer al muerto para que responda efectivamente al llamado. Ahora, ¿quién responde al llamado? Responde usted. Usted con sus sentidos entiende que estar en este lugar es parte de su vida cristiana piadosa. Usted asiente. Me doy a entender, usted no está ahí mecanizado ni automatizado. Usted vino a la iglesia hoy porque usted quiso venir a la iglesia hoy. Aunque diremos que es un medio de gracia que Dios conquistó y conquistará lo que Él quiera lograr en nosotros. Él es todopoderoso. ¿Por qué explico esto? Porque la primera conciencia que cobra el creyente en su encuentro para salvación con Dios es el arrepentimiento. Repito, la primera conciencia que cobra el pecador en su encuentro con Dios es el arrepentimiento. Todo empieza para el creyente en el arrepentimiento, aunque para Dios todo empieza en la elección o en la predestinación. ¿Me entiende? Para usted como creyente, para Altagracia, para Ailsa, para Christopher, para Chaucelet, para Margarita, para mí, todo inicia cuando yo respondo con arrepentimiento y fe, que es igual a la conversión. ¿O me equivoco? Usted ahí cobra conciencia de pecado y va a comenzar a caminar hacia Cristo con fe salvífica. Grudem, me gusta mucho la teología sistemática de Grudem, porque Grudem mantiene una posición, aunque calvinista, una posición bastante interesante donde plantea diferentes puntos. Y él dice cuántas cosas suceden cuando yo me volteo de este lugar que se llama el mundo de pecado, lo abandono y miro hacia allá. Dice él, pasa una sola cosa con dos enfoques. Pasa una sola cosa con dos enfoques. ¿Cuáles enfoques? Uno, me arrepiento, y el otro, comienzo a mirar a Cristo con fe salvadora. Mi fe está puesta en Cristo ahora. Ahora, eso suena muy lindo. Yo me maravillaba escuchando hablar a la persona con la que debatía hoy. Me maravillaba porque, Dios mío, qué gimnasia semántica hay que hacer para comenzar a decir, mi religión es el amor. Yo no creo en libros, el Bhagavad Gita, la Biblia, no creo que esos libros contengan todo lo que Dios puede estar hablando, o si es que hay un Dios. Y todo eso suena tan impresionante, pero cuando usted le mete el calador, eso es algo absurdo, sin sentido y contradictorio. Absurdo, sin sentido y contradictorio. Alguien que sinceramente está equivocado. Así hay muchos creyentes que están haciendo uso de una gimnasia semántica y no han entendido que para usted forjar una cosmovisión bíblica, usted tiene que partir desde el punto en el que Cristo mismo parte con usted. Si usted no ha entendido el arrepentimiento, usted no ha entendido la fe. ¿Y a qué me ayudará haber comprendido el arrepentimiento? Que para que cuando se te desnude esa mujer que tanto te gusta, o aquel hombre que tanto te gusta, te seduzca, pero no es un creyente, o es un creyente pero está casado, aquí no pasa nada de eso. Aquí nadie es tentado. Aquí superamos Santiago capítulo 1. En nuestra Biblia no está la traducción actual del Nuevo Mundo en la Comunidad Bíblica de Fe. ¿Cómo yo puedo superar las tentaciones y los pecados? A veces creemos que es un asunto de una fuerza sobrenatural que erguido lo vamos a soportar y yo me abrazo a esta mesa. Hermano, no hay nada humanamente que usted pueda hacer porque su carne quiere pecar. De hecho, el pecado remanente nos quiere seducir para que sigamos pecando. Le pregunté a alguien hace tiempo en un círculo bien neopentecostal, de eso con los que yo solía comulgar, y yo hice esta afirmación, más que una pregunta, fue una afirmación. Yo dije, bueno, fue una propuesta. Yo dije, ¿a cuántos de ustedes les gusta el pecado?
Y obviamente, descontextualizado, eso puede sonar como, ¿y qué pregunta es esa, pastor? Que un religioso obviamente va a decir, no, yo odio el pecado. A la carne le gusta el pecado, hermano, a la carne le gusta pecar, a la lengua le gusta hablar. Franklin. El pecado que mora en mí. Remanente, ¿verdad? Que ha quedado. Nosotros todavía tenemos una cuota de pecado, no para con Dios en el sentido estricto de que ya Dios perdonó en la cruz del Calvario mis pecados pasados, presentes y futuros, pero en mí, Pablo claramente dice en Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí, verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. El pecado remanente es ese pecado que todavía está en mí, con el cual yo batallo. Christopher. Gimnasia semántica, o sea, una persona, usted sabe que la semántica es la interpretación, ¿verdad? Hay mucha gimnasia, eso es una expresión más bien que un término, o que una definición ideológica, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que comienza a ejercitar sus palabras y usted lo ve que comienza como a navegar, por eso hago el uso de la palabra gimnasia, usted lo ve que comienzan a hacer actos olímpicos para llegar a conclusiones irrisorias y tontas, pero para llegar a esa conclusión hay que haber nadado mucho y para salir a flote usted tiene que hacer mucha gimnasia, a eso me refiero, para tú decir tremenda tontería y decirla, tú tienes que haber nadado y nadado y nadado. Eso es una ironía más bien. Franklin. Bueno, yo creo que sí, y sí, o sea, sí. O sea, una gente, lo que pasa es que el sofista tiene conocimiento. El sofista tiene conocimiento. Para ser sofista... ok, o sea, que van a usar el arte de la tergiversación, que es lo que hace un sofista, ¿verdad? Tergiversa de hecho los griegos vivían en eso, era parte de la práctica de ellos. Ellos practicaban a ver a quién convencía a quién. Ese era el juego de ellos, de ahí viene la palabra sofista y de ahí viene que los abogados son sofistas. La idea de un sofista era, dime a mí la verdad que yo la convierto en mentira. O dime a mí la mentira que yo la convierto en verdad. Me gusta que pregunten mucho. Ninfa. Amén. Aleluya. Amén. Remanente, claro. Amén. Amén. Yo creo que todos somos así, ¿verdad? A alguien le citaba el texto de Mateo 26, 40, si mal no recuerdo, donde Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Ese es el pecado remanente. Mi hermana Luisa. Cuando seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, porque todavía la obra de Dios no ha terminado con nosotros. Eso es lo bueno del Evangelio, que ahí es que yo digo, el problema grave que existe entre predicar el Evangelio y evangelizar. Ojo con esto a los que evangelizan, a los evangelistas, a los que quieren hacer programas de evangelismo, que yo voy a salir a evangelizar. Hay que tener tanto cuidado, porque a veces salimos a contar una historia y pretendemos que compartir las leyes espirituales. ¿Cuántos recuerdan las famosas 4 leyes espirituales?
A Ilsa, tú vienes. Las 4 leyes espirituales. Richard, ¿tú no te acuerdas de eso? No. Las 4 leyes espirituales, las que dicen o decían, la primera ley era Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. La segunda es, pero el puente se rompió por cuanto todos pecaron. Pero qué bueno que llegó Jesucristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. La cuarta, ¿le aceptas hoy? Y eso parece hermoso y tremendo. Y usted ve que algunas iglesias, que no voy a mencionar nombres, registran cantidades innúmeras de personas que vinieron a los pies de Cristo. Esa no es una presentación evangélica. Como he dicho en otras ocasiones, el evangelio no empieza en el amor de Dios. El evangelio se basa en el amor de Dios, pero comienza por la ira de Dios. Hermano, y usted dirá, pero pastor, ¿cómo así? Dios es amor. Lea todos Romanos y usted se va a dar cuenta. Los capítulos, debo hacer este ejercicio para que usted me entienda bíblicamente. Vamos a Romanos, aquí vamos a proyectar Romanos capítulo 1, versículos 15 hasta el 18. Y vamos a leer el último versículo de Romanos capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, versículo 19 al 24, versículo 28, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Lo recuerdo. Ok, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 15 al versículo 18 y el último versículo de Romanos. Romanos, aquí está, aquí, dice, así que en cuanto a mí, ayúdeme. Diga conmigo el evangelio. También a vosotros que estáis. Versículo 16, porque no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. ¿Qué se revela? ¿La qué? No es el amor de Dios. El amor de Dios es la base del evangelio, pero también la justicia de Dios. Y yo le predico el evangelio a la gente para que el pecador pueda venir a Cristo, porque el pecador ha ofendido a Dios, así como yo lo había ofendido antes de haber respondido con fe salvífica, pero Cristo pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza del evangelio. Por eso yo puedo decir que todavía el proceso no ha terminado, porque la glorificación es el último estado al cual hemos de llegar. Estamos en un proceso de santificación actualmente. A usted le falta morirse. Vamos al último versículo de Romanos capítulo 1. Último versículo, por favor. Dice, quienes habiendo entendido, ojo con esto. Este es un versículo elemental del evangelio. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Es decir, hay gente que entiende. Mi hermano, si usted viene los martes, venga a entender. A entender y a atender, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ojo, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Hay muchos creyentes que han entendido, o muchas personas que son creyentes que no son cristianas. ¿Me entiende? O sea que el hecho de que usted crea en Jesús no le garantiza que usted es un creyente. El hecho de que usted esté aquí no le garantiza que usted sea un creyente. Lo que usted le garantiza que usted sea un creyente es la comprensión del evangelio y la respuesta con fe salvadora al arrepentimiento, que es un acto continuo durante toda la vida. ¿Entiende que el evangelio no es solo venir y decir yo me convertí porque me predicaron el evangelio? No, de hecho, mucha gente se convierte sin predicarle el evangelio. Le hablan de la barca y de Jesús y de los peces.
Ese no es el Evangelio, ese es un relato en los Evangelios. Y Jesús quiere entrar a tu corazón. Hermano, el Evangelio es arrepiéntete. Arrepiéntete. Por eso cité Hechos capítulo 2. Vamos entonces a Romanos 2.1. Fíjese lo que Pablo comienza a hacer. Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, esto es una carta magna, sustantiva en esta iglesia, Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:19 al 24. 3:19 al 24. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él con perdón. ¿Qué salió Pablo a decir en el verso 15? Pronto estoy para anunciaros a ustedes también que están en Roma el Evangelio. Versículo 16, el Evangelio. Versículo 17, el Evangelio. Y está predicando del Evangelio. Y hasta ahora no estamos viendo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Versículo 21, lo que el Evangelio presenta es el amor de Cristo, lo que el Evangelio presenta es el perdón de Cristo, lo que el Evangelio promueve es el arrepentimiento del pecador. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Note conmigo, si hiciésemos toda una prédica de Romanos 3 y de Romanos capítulo 1, verso 15 hasta el capítulo 3, lo que Pablo está diciendo es que nadie puede salvarse sin el Evangelio, que no hay forma de salvarse sin Jesucristo. Entonces el Evangelio parte de la ofensa que el hombre le ha hecho a Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, lo vamos a ver ahora, dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio promueve cardinalmente la sola fe, la sola justificación a través de la fe en Cristo Jesús. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Romanos capítulo 3, versículo 28. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire, Romanos capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo va a hacer una alegoría entre Abraham y David para que se demuestre que ellos no fueron justificados por obras, sino primero por fe. Pero mire qué impresionante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No hay nada de lo que el hombre pueda hacer, aún entregar a su hijo, que pueda sorprender a Dios. Yo he estado en cantidades de seminarios, de predicaciones, de actividades carismáticas. Tenemos que provocar a Dios. Mi hermano, nada de lo que tú haces provoca a Dios. Nada de lo que tú haces provoca a Dios. A Dios lo provoca, si se puede usar esa palabra que la considero inapropiada, porque Dios no es provocable por un ser humano. Dios es un Dios impasible. Nada de lo que usted haga va a provocar a Dios. Pero es Cristo en nosotros lo que verdaderamente le da sentido y dignidad a nuestra vida. Él vuelve a restaurar la imagen caída que el pecado distorsionó en Génesis. Pero dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4. Mire este versículo, por favor, que muy poca gente lo lee, porque leen Romanos y lo leen de pasada. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo trabajo para Christopher,
Daniel. Una pregunta, pastor. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, en diferentes escenarios vemos que provocaron a ir a Dios. O sea, el hombre, para no entender, puede provocar, puede llegar a tanta ignorancia, a tal punto de que puede provocar a Dios. Pero cuando vemos que la Biblia menciona que provoca a Dios no es para algo bueno, sino porque su pecado y la iniquidad llegaron ante Dios y él como que ya no, o sea, que ya él no está de acuerdo con lo que hace. El concepto es el correcto en cuanto al aporte. Más bien, la palabra provocar yo no la encuentro atinada en cuanto al trasfondo teológico, porque bíblicamente yo lo veo más bien desde un punto antropomórfico. Es decir, Dios se muestra de una forma entendible para el humano en las Escrituras, como por ejemplo cuando dicen los textos y se arrepintió Dios. Esos son antropomorfismos. Y se arrepintió Dios, pero la palabra clara, la palabra cardinal sobre provocaron a ir a Dios, más bien lo que quiere reflejar es la forma que hace el pecado y las consecuencias que tiene el pecado en el ser humano, no necesariamente, o yo diría bajo ningún concepto que provoque a Dios, porque de hecho el texto de Santiago claramente dice que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado, pero yo entiendo el concepto y la idea es como que, bueno, como cuando hablábamos del fuego de Dios, el fuego que caía era para juicio, ¿verdad? Pero que el hombre provoque a Dios, eso es una pretensión demasiado grande que un ser humano no puede ostentar. Richard. Ayúdame un poco aquí, que yo me he quedado patinando con el final de Romano 1 con el principio del 2. El final de Romano 1 está hablando de los homosexuales, ¿verdad que sí? Más o menos, que están afectados, que se acostaron con hombres, las mujeres con las mujeres, y todo eso, y ¿verdad? Que habiendo entendido eso, que no se puede, no se pueden acotar. ¿Cómo bien? Ese es uno. El 1 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia del corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura, que y sigue ahí. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por lo cual pues, cambiaron el uso natural, sí. Entonces, ya está hablando ahí de los homosexuales. Ahí sí, pero en el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y aquí las explica, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Eso ellos son los que se cambiaron. No, ahí amplifica la reprobación de la mente humana, ya no es solo, Ahí no está haciendo referencia no, ya ahí amplifica al humano en general o al pecador en general. De hecho, por eso el capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Lo que quiere decir es que no hay forma de que un ser humano se escape de ser reo de alguno de esos pecados que se mencionan ahí. Por ejemplo, verso 29, injusticia. ¿Cuántos hemos sido injustos en algún momento? Fornicación, no lo diga, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Fíjense que hasta la fraseología no dice homicidas, sino homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es una lista que se va a amplificar, ¿verdad? El apóstol Pablo reprueba el homosexualismo, pero no es al homosexual. De hecho, es injusto decir que un homosexual es todo eso, porque no lo es, ¿verdad? Es injusto decir que un homosexual, por ejemplo, es un avaro. Hay algunos que no lo son. Es injusto decir que un homosexual está lleno de envidia. Entonces el texto en su fraseología lo que va a hablar es de la condición de la humanidad, y es en el hilo conductor que va Pablo. Por eso puede inculpar en el capítulo 2, y por eso puede decir en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Es una radiografía generalizada
al pecado de la humanidad. No es un derivado del pecado del homosexualismo. Porque de hecho, el texto no trata el tema cardinal del homosexual, sino que sale a tratar el capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo va a comenzar a hablar de la forma más abyecta a que los llevó ese tipo de conducta, de envanecerse, de soberbia, de aborrecer el bien de Dios, y una de ellas, obviamente, la práctica de la homosexualidad. Doctor. ¿Perdón? Sí, en 1 Corintios. Claro, claramente el contexto en el que habla, ¿verdad? En el contexto de Grecia, un contexto donde el sofismo o las sofismas eran las cosas que estaban en boga en la época. El griego era parloteador, el griego le encantaba expresar sus conocimientos, y las escuelas vivían en careo constante. Y hay un elemento que el apóstol Pablo va a decir: a lo vil del mundo escogió Dios, hablando del que está rechazado, incapacitado, y también en el contexto cultural de la interpretación tiene que ver con aquellos que estaban llenos de filosofías y huecas sutilezas. Aunque esa palabra no la utiliza Pablo en Corinto, sino la utiliza en otra de las cartas, es claramente hacia donde va la comparación de que un grupo de despreciados Dios los usó para alabanza de su gloria, más o menos por ahí, y que el centro cardinal es la predicación del Evangelio. Bueno, volviendo a esto, mire este versículo. Gracias, esas preguntas son muy importantes. Pero al que obra, ojo con esto, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Si yo trabajo para alguien en esta iglesia, entonces trabajar para usted no me está dando algo de gracia. Yo me gané mi trabajo, yo me gané mi paga, yo sudé mi dinero, usted tiene que pagarme, ¿verdad? Entonces, ya no es por gracia, es por obra. Es por obra. Fíjese en la condición, Richard, y fíjate cómo continúa el apóstol Pablo inculpando al humano y demostrando que solo a través de la gracia es posible la salvación, porque no hay nadie que pueda escapar de esta lista de males tan abyectos o de formas tan abyectas de mal que el ser humano tiene. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En pocas palabras, a ti y a mí nos pagaron sin merecerlo. Amén. Y eso es gracia porque yo no me lo gané. ¿Cómo se forja una cosmovisión bíblica? Y yo, en los martes subsiguientes, aunque he tratado solo un aspecto que es basado en el arrepentimiento, yo no me siento con la libertad de pasar, y quiero volver a los slides, por favor, si es posible. Fíjese, para los que tienen sus Biblias ahí, en lo que estamos en el slide, fíjese cómo Romanos capítulo 5 llega a un cierto grado de cambio cuando en el versículo 1 Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque no había manera de que ninguno de nosotros escapase al escrutinio de la ira de Dios y de los pecados en los cuales estábamos inmersos. Entonces el arrepentimiento es el reconocimiento de eso y de salir huyendo. Pero fíjese que en nosotros ese pecado remanente quiere devolvernos hacia allá, a la ira, ¿verdad? Nos quiere devolver a la inmundicia, nos quiere devolver a cualquier forma de pecado, hermano, ¿cierto? Pero el arrepentimiento continuo nos ayuda a nosotros a tener una vida victoriosa, y la fe en Cristo, que es la aplicación de la salvación. Hay gente que cree que con ser salvo, como que ese es el último peldaño de la vida cristiana, y está equivocado. Ese es el inicio. La conversión y el arrepentimiento es el inicio de la vida cristiana. Y yo
observo y puntualizo esto porque hay mucha gente que tiene tiempo en las iglesias. De hecho, hay gente que ha estudiado y eso no les garantiza tener un amueblamiento correcto, es decir, un tema organizado sobre los principios elementales de la fe. Por eso citaba en el retiro a Mark Devers y las 9 marcas de una iglesia saludable. Una marca es que sus miembros conozcan el Evangelio y comprendan lo que se llama arrepentimiento y conversión. Christopher. Yo decía que el arrepentimiento es la clave de una vida victoriosa. Hay la mayoría de las personas entienden que el arrepentimiento es un momento en el cual usted se arrepintió y punto. Entonces sería bueno abundar un poquito sobre eso de que el arrepentimiento es una acción continua. Claro, hay un capítulo que es cardinal, le citaba a alguien este capítulo y no sabía que lo iba a tener que usar hoy, que es 2 Corintios. Muy buena tu pregunta, Christopher. 2 Corintios, capítulo 7, verso 8. Vamos a leer Corintios, la segunda epístola, capítulo 7, versículos del 8 al 10. ¿Me ayudan a leerlo? Ya casi nos vamos. Pero ayúdeme a leerlo. ¿Cómo dice ahí? Está bien, yo lo leo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, le está hablando de la primera epístola a los Corintios, aunque hay versiones de que realmente son 4 epístolas a Corintios, hay una epístola perdida, pero bueno, hablemos de las que tenemos, de la primera y de la segunda. Versículo 9, ojo, iglesia, comunidad bíblica de fe, y usted que se denomina cristiano, ahora me gozo, le está hablando a una comunidad de creyentes, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para... Hay una gran diferencia entre estar triste, remordido y arrepentido. La gente, de hecho, lo asiente, pero no lo sabe explicar. Sí, yo sé, pastor, que hay una diferencia, porque yo puedo tener remordimiento, pero déjeme decirle, la palabra clave es redargüimiento. Como si está diciendo una gran cosa diferente a la que se ha dicho anteriormente. No, porque hay una gran diferencia entre el remordimiento y el redargüimiento. ¿Cuál? Y usted oye estos teólogos laicos de las iglesias que son repetidores, como que si nosotros hablamos aquí la gente repite y parece que ha descubierto el sol. Y usted ve que van a los lugares y dicen, discúlpame, pero es que hay una gran diferencia entre estar remordido, porque al pecador lo que le da es remordimiento y al cristiano lo que le da es redargüimiento, porque la Biblia dice que el Espíritu lo que hace es que te redarguye, pero eso es un tema sinónimo. Remordimiento y redargüimiento no es suficiente. Hay mucha gente que se siente triste de su pecado, pero no está arrepentido por su pecado. Y hay gente que se siente remordido, me remuerde la conciencia. Pero no estás arrepentido. ¿Cómo se demuestra el arrepentimiento? No voy a volver a hacerlo y tomo acciones para no volver a hacerlo. Vuelvo y lo hago y vuelvo a levantarme porque yo voy a batallar, porque yo no quiero terminar en ese lugar. Fíjese que Pablo claramente pone la línea y dice, Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que viene por la palabra de Dios, que fue lo que pasó en Hechos 2, como dice el profesor que nos estaba dando clases, vaya al texto.
Hechos 2, ese era el dilema, que todos queríamos teologar y todos queríamos analizar y salíamos con grandilocuencias. Mire, mi hermano, que descubrimos tantas cosas nuevas y todas heréticas. Pero el texto claramente lo dice, ellos se compungieron. Hechos capítulo 2, cuando usted le predique el evangelio a alguien, tiene dos opciones, siempre lo hemos dicho, o se arrepiente o se ofende. Ellos se compungieron, y la palabra griega para compungirse es la palabra kataizomai, que significa cortado por la mitad. Cuando usted le predica el evangelio a una persona, esa persona es confrontada y esa persona le va a decir, entonces tú me estás diciendo a mí que yo soy un pecador. Sí, mi hermano, eres un pecador, pero la buena nueva del evangelio es que Cristo murió para darte vida y vida eterna. Pastor, ¿y si es salvo? Yo no lo sé. Por eso predicamos el evangelio, porque no hay manera de que alguien venga al arrepentimiento si no es por el evangelio. Y una iglesia que no predique el evangelio, mi hermano, una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no ha entendido el evangelio. Ahora, una iglesia que solo evangeliza para que el creyente o para que el pecador se salve, es una iglesia que tiene un concepto muy corto del evangelio. De hecho, nosotros decimos, vamos a hacer actividades evangelísticas. Pero no tenemos un trasfondo correcto del evangelio para salir a evangelizar. Porque creemos que el evangelismo es simple y llanamente comunicar la experiencia que Dios ha hecho conmigo y que eso va a transformar a nadie. No, el evangelio. Eres un pecador, necesitas arrepentimiento y el evangelio mismo te va a ayudar en el proceso de santificación. Saber que es por fe, que es por gracia, necesitas todos los días, entonces, hacer uso de esos medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la adoración corporativa, mi hermano. Dios no se inventó la adoración para que usted se sienta, qué linda está la música y el domingo el grupo sonó, wow. No, mi hermano, la adoración corporativa es un medio de gracia necesario para el creyente. Es un medio de gracia instituido por Dios. La iglesia, venir a la iglesia, no es algo opcional ni medalaganario, es un medio de gracia que debes usar para fortalecer tu fe. Cuando entiendes el evangelio, entonces tu cosmovisión cambia. Pero si no empiezas por el arrepentimiento, no hay manera de que forjes una cosmovisión sana. ¿Me entiendes? Estoy como papi. Sí, todos te entienden. Tú no estás enseñando algo que sea tan complejo. Pero quiero decirle que esto es bastante complejo. Y que esto hay que releerlo y releerlo, porque yo hago la afirmación de que nosotros salimos a evangelizar sin entender el evangelio, pero también hago la afirmación de que no hay manera de que el pecador venga a Cristo si no se le expone el evangelio. Ahora, la pregunta, ¿está usted exponiendo el evangelio? No, porque mira, a mí, mi mujer me pegó cuerno y de repente vino un hermano y me predicó a Cristo y me dijo, en Cristo hay solución para tus problemas. Ese no es el evangelio. Ese es un efecto del evangelio. Amén. Yo estaba tan depresiva y alguien vino y me habló de Jesús y de repente Jesús... No, mi hermano. Ese no es el evangelio, ese es un efecto del evangelio. Sí, Dios sana la depresión, sí, Dios cambia al homosexual, sí, Dios restaura matrimonios, pero ese es un efecto del evangelio, esa no es la causa fundamental del evangelio. La causa del evangelio es salvar al pecador y darle vida eterna. Son principios básicos que en las iglesias no se predican. De hecho, yo creo que muchos pastores no entienden el evangelio. Esto es con todo el respeto y suena pedante y lamentablemente estas cosas se publican en vivo, pero la verdad es que hay muchas iglesias que no predican el evangelio, aunque tienen grandes hombres con temor de Dios, iglesias buenas, iglesias que quieren agradar a Dios, gente buena, gente de oración, pero no entienden el evangelio. Y el evangelio es la columna vertebral de la vida del cristiano. De hecho, Santiago capítulo 1, versículo 18, es uno de los textos preferidos míos para hablar de estos temas. Santiago 1, 18, vamos a verlo rápidamente. Santiago 1, 18, dice él, ¿de qué cosa? O sea, tú estás aquí y naciste de nuevo por la pura voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, según el puro afecto de su voluntad. Pero dice, nos hizo nacer, ¿por qué cosa? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que tú sepas que respondiste eficazmente? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su...
Hay un texto que está en 2 Tesalonicenses que no lo puedo dejar de leer. 2 Tesalonicenses o a Tesalónica, capítulo 2, versículos 13 y 14. Versículos 13, 14 y 15, perdón. Ustedes ya no quieren leer. ¿A cuántos lo están esperando unos fritos, unos salamis? ¿Cuántos les toca ayunar forzosamente esta noche? Los invito, a todos están invitados en esta noche a que ayunemos juntos. Amén, amén, yo sabía. Pero nosotros debemos, oiga mi hermano, préstele atención cognitiva a esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Hermanos amados, ¿por quién? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso 14. 14, siervo. A lo cual, ¿qué cosa? Os llamó mediante, para alcanzar, oiga, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esto es el producto del Evangelio. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Agustina. Amén. Totalmente de acuerdo. Y 2 Corintios 4:4 lo explica claramente. Dice, el príncipe de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, la pregunta que yo salgo a responder es, ¿por qué yo predico el Evangelio? Porque es el único medio por el cual el pecador puede responder eficazmente o con fe salvadora a Cristo. Si responde es porque de Cristo vino la autorización y conquistó esos deseos. Si no responde, no responde. Si el hombre se salva es porque Dios lo salva. Si el pecador no se salva es porque el pecador se inculpa. Esta es la paradoja más grande. Que hablaba de eso, de que nos ha sido dada la responsabilidad de predicar la palabra de arrepentimiento. Amén. Es así, Hechos 2. Y de reconciliación, el apóstol Pablo claramente en 2 Corintios 5, 17, 18 y 19. Ahora, amados hermanos, ya para ir terminando en esta noche, fíjese que esto es un filete lo que nos estamos comiendo y estamos solo en la parte A del arrepentimiento. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no hemos entendido el Evangelio. Porque solo entendemos que el Evangelio va en auxilio de personas con problemas, y no es así. El Evangelio va en auxilio de personas muertas. Amén. El Evangelio no va en auxilio de una pareja que está teniendo problemas. Necesitas de Dios. No, el que está más bien. Alguien me dijo en el club, la verdad es que yo tengo que ir a la iglesia. Y se anticipa y me dice, no es porque a mí me está yendo en todo bien, mis negocios están bien, las cosas están bien, pero necesito ir a la iglesia porque no estoy bien con Dios. Y le dije, entonces estás mal en todo. Dios, si no está en el primer lugar, todo lo otro es pura ilusión óptica. Me dijo, pastor, es verdad. Este es el Evangelio, y esta frase usted la ha oído en los recientes sermones míos. Este es el Evangelio crudo, pero la realidad bíblica. La realidad bíblica. Entonces, volvamos al slide y finalicemos y quedémonos en un punto fundamental. Esos textos que los voy a tratar el próximo martes porque, como siempre he dicho, no tenemos prisa, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Filipenses 4:8 nos habla de esa
paz. ¿A cuántos les gusta la paz? Esa palabra suena tan metafísica, tan wow, tan impresionante. Y yo quiero decirle que la paz es el producto de una buena cosmovisión bíblica, no es el producto de un sentimiento. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de la resurrección, la primera palabra que le dice, ¿cuál es? Paz. Pero ellos estaban asustados. Que se le aparezca un fantasma en esta noche y le diga, paz. A usted hay que mandarlo a cualquier hospital. Pero Filipenses 4:8 claramente dice que nosotros no estemos afanosos por nada. Es difícil no afanarse en este mundo, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo, cada día trae su propio afán, pero dice, por nada estéis afanosos. Lo estaba escribiendo, hermano, un hombre que estaba preso. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus oraciones delante de Dios con rogativas y súplicas. Estoy parafraseando el texto. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y qué cosa? Y tus pensamientos en Cristo Jesús. La paz no es una ausencia de problemas como muchos han dicho. La paz es una perspectiva de que Cristo está en medio de mi problema, aún yo tenga los problemas. Estemos de pie. Hermano, evangelicemos con el conocimiento del Evangelio, porque si no tendremos en la iglesia muchos retoños incorrectos. No evangelice porque una gente, y después yo voy a hablar de todos esos temas del Evangelio efectivo en el tiempo actual. Yo quiero que oremos, nos vamos, quiero que oremos por nuestros diezmos y ofrendas. Ha sido una oración que hemos presentado delante del Señor. Y yo quisiera que oremos constantemente por esta realidad de nuestra iglesia, para que Dios trabaje en nuestros corazones como uno de los medios de gracia que Dios ha puesto en su palabra, para que nosotros podamos recibir ese agradecimiento. Épocas como estas, donde recibimos tanto dinero, o recibimos dinero extra, muchas veces los comprometemos con el mundo y nos olvidamos de nuestra buena cosmovisión bíblica, de que Dios va en el primer lugar. Padre, bendícenos en esta noche como iglesia, como comunidad bíblica de fe, como congregación, Señor. Padre, yo me siento agradecido de la oportunidad que tú nos das de predicar el Evangelio, de enseñar tu palabra. Padre, ella es la que cambia vidas. Ella es la que transforma vidas. Y a veces este es un concepto vago donde la gente dice la palabra transforma, Padre, pero la gente no entiende la palabra. Señor, y nosotros oramos para que tú puedas ayudar a esta iglesia a comprender tu palabra. Padre, para que esta palabra santa y bendita sea el pilar, la columna de nuestras vidas. En todas las áreas que tenemos defectos, nos toca clamar a ti. Señor, y yo pido en esta hora que tú bendigas a esta iglesia. Padre, con una vida cristiana genuina. Padre, a la hora de llevar nuestros diezmos al alfolí, Padre, bendice el corazón de nuestros miembros. Padre, y todos nuestros proyectos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Nos vamos, salude a 2 o 3 personas y Dios bendiga a sus miembros. Derramo mi corazón.